Hola, es un gusto saludarlos en este nuevo video, nuestro 10º video relacionado a contenidos de geografía y que también marca nuestro segundo tema del segundo trimestre. Y este tema se llama Dinámica de la población y sus implicaciones, las migraciones. Antes de que comencemos, les recuerdo las fechas de entrega de las actividades. Recuerden que es cada viernes de la semana antes de las 12 de la tarde. Comencemos. Como les decía, este tema se llama Dinámica de la población y sus implicaciones, las migraciones. Como es costumbre, empecemos el tema con una actividad de recuperación de conocimientos que consiste en que observen unas imágenes y después contesten unas preguntas de manera mental para poder recuperar los conocimientos que tengan relacionados a este tema. Aquí están las imágenes o figuras. Obsérvenlas detenidamente, lean la información que viene abajo de cada figura y una vez que hayan observado y leído la información, contesten las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común las imágenes? ¿Cuáles creen que son los motivos principales por los que las personas dejan su lugar de origen? ¿Qué sucede con el hogar, la familia, las amistades y la cultura que los migrantes dejan al desplazarse hacia otro lugar? Si ya contestaron las preguntas y empezaron a recordar algo sobre el tema de la migración, déjenlo en su memoria y lo vamos a ir reforzando conforme vayamos avanzando en la explicación del tema. Empecemos por definir qué es la migración. La migración es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. En la asignatura de historia tal vez han escuchado de cómo el ser humano pasó de ser nómada, o sea, un grupo de personas que se movían en busca de comida o de un lugar con condiciones climáticas más agradables, a ser un grupo de personas sedentarias que ya no se movían en busca de comida, que se quedaban en un lugar establecido donde vivir y sin tener que moverse. La migración pues es el cambio del lugar de residencia de la población, algo que hemos hecho durante toda la historia de la humanidad y que sigue definiendo la distribución actual de la población en el mundo. En otras palabras, siempre hemos sido migrantes en el transcurso de nuestra historia sobre la Tierra. Ahora, la migración hay de dos tipos. La emigración, que es el movimiento de salida del migrante, y la inmigración, que es todo lo contrario, que es cuando llegan los migrantes a un lugar. Observemos la siguiente figura. La emigración, que es cuando salen los migrantes al exterior. La E de emigración viene de exterior, o sea, hacia afuera. Y la inmigración, que es cuando los migrantes llegan a un lugar hacia el interior, hacia adentro. Y la IN de inmigración viene de interior, para que recuerden la diferencia entre emigración e inmigración. Si hablamos de migración, veamos cuáles son los países con más migrantes en el mundo. El número 1 es la India, con un 6.4% de migrantes, o sea, de personas que entran y salen de su país. Y en segundo lugar está México con un 5.1%. Tenemos a Rusia en tercer lugar, luego China y por último a Bangladesh. Estos 5 países son los países con más migración del mundo. Especifiquemos un poco más. Veamos la siguiente tabla que nos habla de países con más inmigrantes. Acuérdense, personas o migrantes que llegan a esos países, inmigración. Y entre los países que reciben más inmigrantes o donde llegan más los inmigrantes es Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Australia y España. Si se dan cuenta, todos estos países son países desarrollados, o sea que son países que ofertan o tienen lo que los migrantes buscan. Y a este tipo de países que tienen lo que los migrantes buscan se les llama países receptores. Pueden ver la diferencia que hay entre Estados Unidos y los demás países en cuestión de recibir personas. Quiere decir que Estados Unidos oferta muchas cosas que los migrantes buscan. Ahora, si hablamos de la situación contraria, de la
migración o de los emigrantes, o sea, de los migrantes que salen de su país de origen, acuérdense, salida. Estamos hablando de que estos países que ven aquí son los que obligan a sus habitantes a salir de ahí para buscar lo que no tienen. Y dentro de esos países pues, tenemos en primer lugar a India, México, Rusia, China, Bangladesh, que son los 5 que veíamos en las gráficas de pastel. Y luego tenemos Pakistán, Ucrania, Filipinas, Siria y el Reino Unido. Estos países que obligan a salir a los emigrantes a buscar algo que no tienen en su hogar, se les llama países expulsores. Esto sería en cuestión del movimiento migratorio, hablando de emigrantes e inmigrantes, hablando de países expulsores y países receptores. Para poder entender o analizar con más detalle el fenómeno de la migración, se utiliza la siguiente clasificación de los movimientos migratorios. Estos fenómenos de movimiento o desplazamiento de personas se clasifican en 3 formas, ya sea por causa, por duración o por tipo de desplazamiento, y se pueden subclasificar dentro de estas 3 clasificaciones como, hablando de causas, puede ser políticas, económicas, sociales o ambientales. Si hablamos de duración, puede ser temporal, permanente o pendular. Y si hablamos de tipo de desplazamiento, pues puede ser nacional o internacional. Pueden observar que en esta columna viene una pequeña definición de cada una para que quede un poco más claro en qué consiste cada una de ellas. Vamos a leer algunas. Por ejemplo, si hablamos de causas políticas, quiere decir que las personas salen de su lugar de origen por persecuciones de distinta índole, ya sea por sus condiciones sociales o étnicas, o por ideas distintas a las del gobierno, entre otras. Podemos tomar como ejemplo lo que pasó en Venezuela, como muchas personas de Venezuela tuvieron que salir de ahí porque sus ideas eran totalmente contrarias al gobierno en turno y fueron obligadas a salir de Venezuela hacia otros países, por mencionar un ejemplo de esa clasificación. Si hablamos de la clasificación por duración y hablamos de esta que dice pendular, que se refiere al desplazamiento diario de ida y vuelta de la población desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo o estudio, generalmente se da en localidades periféricas a las ciudades. Yo los invito a que pausen el video y lean cada una de las definiciones para que la comprensión de cómo se clasifican los movimientos migratorios sea un poco más completa. Ahora pasemos a ubicar estos movimientos migratorios utilizando un mapa. Recuerden que cada vez que veamos un mapa, busquen los elementos del mismo para que refuercen esa habilidad. Empecemos por ver la leyenda. En su leyenda podemos ver que utiliza flechas para marcar los flujos migratorios por continentes. Por ejemplo, la café es América del Norte y la amarilla es América Latina y el Caribe. Tenemos la azul que es Europa y la morada que es Asia, la verde es África y esta rosa fuerte es Oceanía. Y tenemos esta flecha que en forma de círculo, casi un círculo, que marca la migración interregional, o sea, la migración dentro de los continentes. Observemos el mapa. Aquí en América podemos ver esta flecha amarilla que representa América Latina y el Caribe. Y como toda América Latina y el Caribe, en su mayoría, migra hacia Norteamérica. Este número que ven hace referencia a millones de personas, o sea que 26 millones de personas migran a Norteamérica y también en menos cantidad hacia otros continentes como hacia Europa, hacia África, rumbo a Asia y hacia Oceanía. Y dentro de América Latina y el Caribe, o sea, dentro de esa parte, solamente 3.54 millones se mueven o migran. Si hablamos de América del Norte, que son las flechas cafés, pueden ver que la cantidad de movimientos de personas es mucho menor, es 1.30 millones en el interior de América del Norte y que también hay desplazamientos menos numerosos hacia los demás continentes, que pueden observar las flechas de color café. Si hablamos de Asia, que es el morado, pueden observar que su migración interna es numerosa, es de 62 millones de personas que se mueven dentro de Asia y que también en menor cantidad hacia los demás continentes. Observen las flechas moradas. Europa también tiene migración interna de 40 millones dentro de los países europeos y como también tienen migración hacia otros continentes.
Y en África pueden observar algo similar en cantidades menores, pero que también se desplazan tanto dentro de su continente como hacia los demás. Eso sería en lo relacionado a los movimientos migratorios de todo el mundo. Ahora hablemos de la migración o del fenómeno de desplazamiento de personas en el territorio nacional. Vamos a utilizar estos mapas. Empecemos con este, donde podemos ver la migración interna del territorio nacional. Usamos flechas, una roja y una morada. La morada marca dónde es que se mueven o se desplazan más las personas. Y podemos ver que es en el centro del país, específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México y los estados que los rodean, que es donde más movimiento interno de personas hay o de migrantes, y que en los alrededores del país también hay ciertos movimientos. Mencionábamos a San Luis Potosí como la mayor parte migran hacia Nuevo León, específicamente hacia Monterrey. Aquí pueden ver la migración nacional o interna de México. Ahora, si hablamos de la migración internacional, la que se refiere a salir del país, aquí pueden ver cómo en su mayoría es hacia Estados Unidos. Observen las flechas de los desplazamientos, las flechas moradas, cómo es que se desplazan hacia Estados Unidos y específicamente a qué estados de Norteamérica. Los estados marcados con color crema son los estados con mayor población migrante de origen mexicano. Quiere decir que en estos estados, Texas, Georgia, Arizona, California, todos estos estados marcados con color crema, son estados donde la mayor parte de los migrantes son mexicanos. Aquí en el territorio nacional, las coloraciones verdes nos muestran en qué estados es donde salen más migrantes hacia Estados Unidos. Entre más fuerte sea la tonalidad verde, más migrantes internacionales tiene. Pueden ver que en esta parte centro y pegado al Océano Pacífico es donde más se desplazan las personas hacia Estados Unidos. Esto sería en ubicar el fenómeno del movimiento de personas tanto en el mundo como en el territorio nacional. Hablemos de las causas y consecuencias de la migración. ¿Qué origina la migración? ¿Por qué se mueven las personas? ¿Y qué causas o qué provocan esos movimientos de personas? Causas y consecuencias, que pueden ser tanto positivas como negativas. Hablemos primero de las causas. ¿Qué origina que las personas se muevan a otro lugar? Pues la mayoría de los movimientos son originados por o en busca de algo que no hay en su país. Los factores que expulsan o orillan a las personas a irse pues son el desempleo, los bajos salarios, la falta de vivienda, persecuciones políticas, religiosas o raciales, desastres, pocos servicios de salud, conflictos armados. Esto es una pequeña lista de qué es lo que motiva a las personas a salirse de su país. Y en el transcurso de ese proceso de movimiento, ¿qué obstáculos atraviesan? ¿O cuáles son sus dificultades? Pues el trámite de una visa y pasaporte, las barreras naturales, el costo del traslado y los peligros dentro de ese traslado. ¿Y qué es lo que buscan en su destino los migrantes? Pues empleo, trabajo bien remunerado, libertad, seguridad, paz, servicios de salud suficientes, que si se dan cuenta, resumido, no es más que la mejora en su calidad de vida, que se originó por la falta de los mismos que había en su país de origen. Y esas serían las causas o la motivación por la que las personas se mueven de un lugar a otro. Ahora hablemos de las consecuencias, porque ese movimiento de personas hay consecuencias tanto negativas como positivas. Hablemos de las consecuencias. Si hablamos de consecuencias del movimiento migratorio, pues tenemos que hay consecuencias económicas, tanto positivas como negativas. Hablemos primero de las negativas. La demanda de trabajo supera la oferta en los países de llegada. Muchos de los países que son atractivos para los migrantes es por eso, por las oportunidades de trabajo. Pero cuando el migrante llega muchas veces a esos países, se da cuenta que no es el único que se le ocurrió ir a ese país a buscar trabajo. Y se da cuenta de que las oportunidades laborales ya se han reducido
entonces ya no hay tanto trabajo como él creía. Eso es en cuestiones negativas. En cuestiones positivas, pues la llegada de remesas a los lugares de origen de los migrantes. Todo ese salario que ganan en el país al que llegaron es mandado a su país de origen y son remesas, son ingresos positivos para el país de origen. Ahora hablemos de consecuencias sociales, tanto positivas como negativas. Hablemos de las consecuencias sociales positivas. Los lugares de destino rejuvenecen debido a la llegada de población joven. La mayoría de los migrantes son mano de obra que llega y rejuvenece a ese país. Eso es en cuestiones positivas. En cuestiones negativas, los lugares de origen pierden su población productiva, pierden a sus jóvenes que están en edad productiva y ese país de donde salieron pues reduce o pierde productividad. Consecuencia negativa social. Si hablamos de consecuencias políticas de la migración, si hablamos de consecuencias negativas, pues hablamos de que hay un endurecimiento o rigurosidad de las políticas migratorias restrictivas de esos países que reciben demasiados migrantes. Y en cuanto a consecuencias positivas, pues hablamos de acuerdos migratorios de esos mismos países que reciben demasiados migrantes que faciliten el proceso de migración y que aseguren los derechos y la seguridad de estas personas que se trasladan de un país a otro. Eso sería en cuestiones políticas. Si hablamos de cuestiones culturales y hablamos de cuestiones negativas, pues es que la falta de integración de los migrantes y su pérdida de la identidad. Cuando las personas se desplazan de un país a otro y sus ideas o su cultura son totalmente diferentes, se les hace complicado integrarse o adaptarse a veces a las nuevas formas de pensar o culturas. Y en cuestiones positivas pues pasa a veces todo lo contrario. Tanto la cultura del que llega se junta con la cultura del lugar donde llegó y se hace una fusión o un enriquecimiento cultural. Esa sería una cuestión positiva de la migración. Ya que hemos hablado del movimiento migratorio, ya lo ubicamos en un mapa y ya vimos las causas y consecuencias, nos queda por último, casi por último, realizar la actividad para medir su nivel de comprensión del tema. Esta actividad, que va a poner a prueba lo que aprendiste o lo que sabes, consiste en que leas el siguiente artículo y luego determina el tipo, la clasificación, la causa y la consecuencia del movimiento migratorio del que habla el artículo. Para presentar esta información vas a utilizar una tabla que también te voy a mostrar. Este es el artículo que van a leer. Estados Unidos detiene a más niños migrantes de Guatemala y El Salvador que de México. Lo van a leer con calma para poder sacar la información y poder llenar la tabla que también les voy a mostrar a continuación. Recuerden que ustedes le pueden poner pausa al video para poder leer con calma el artículo. La tabla que van a utilizar es la siguiente, es esta que está aquí. En esta tabla, que tiene el título del artículo que van a leer, y en cada columna viene lo que les pide que deben determinar o buscar en el artículo. El tipo de migración, si es inmigración o emigración de la que habla. La clasificación del movimiento migratorio, ya sea por causa, duración y tipo de desplazamiento. Recuerden que vimos la tabla de esta clasificación en el video. Pueden regresar al video para verlo de nuevo. Igual el tipo de migración lo vimos al principio. Causas de la migración y consecuencias de la migración, tanto positivas y negativas. Y en el renglón de abajo me van a poner el por qué pusieron eso. Me van a explicar por qué lo pusieron. Yo les recomiendo que esta tabla la copien en una hoja para que sea más fácil usarla. Ya que la tengan en una hoja, pueden regresar el video y leer el artículo con su tabla en la mano y así poder obtener toda la información que necesitan. La recomendación de todos los videos es que pausen el video, se tomen sus 15-20 minutos para poder obtener la información de la actividad y ya que tengan las respuestas o la información, ponerle play para terminar la explicación del video. Pónganle pausa al video. Con eso estamos terminando la explicación. Nos queda como cierre mostrarle las respuestas de la actividad. Aquí las tienen. Aquí pueden comparar sus respuestas que hayan obtenido con las respuestas que yo les doy. Comparen el nivel de comprensión que obtuvieron.
Si no es el que querían o el que creían que iban a obtener, no se preocupen. Recuerden que vamos a ir mejorando conforme avance el ciclo escolar. Con eso terminamos lo que es la explicación del tema, dinámica de la población y sus implicaciones, las migraciones. Con esto hemos terminado lo que es la explicación del tema, dinámica de la población y sus implicaciones, las migraciones. Recuerden que este es un video de reforzamiento, tiene que ir complementado con lo que hayan leído de su libro de texto o cualquier otra fuente de información que tengan a la mano, puede ser un libro, un artículo o otro video. Espero sus recomendaciones para mejorar estos videos y espero que este video les haya servido también. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades que viene marcado en la cintilla que ven en la parte superior. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y estamos en contacto.